Gracias por estar con nosotros para este pequeño devocional. Hebreos 10:17 nos dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Escucharon lo que Dios nos está diciendo? Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han cometido un pecado, una maldad? La pregunta mayor debe de ser: ¿cuántos necesitan perdón de sus pecados o de sus maldades? Mire, Dios está presente por toda la Biblia. La Biblia nos afirma tres cosas de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. El último quiere decir que Dios lo sabe todo. Nada y nadie se puede esconder de Él. Nada se puede guardar en secreto. El pecado no solo se manifiesta en lo físico, como el robo, adulterio, venganza o la mentira, etcétera, etcétera. Solo en pensar algo que no le agrada a Dios puede cometer un pecado. También la persona puede cometer un pecado en su corazón. Dios lo ve todo. Dios está consciente y sabe de todo lo que sucede en el cielo, en el universo y en la vida de cada uno de nosotros. Por todo el mundo, pasado, presente y también en el futuro. Dios, mis hermanos, lo sabe todo. Vivimos una vida coram Deo. Esa frase latín dice que estamos ante el rostro de Dios. Pero hay una declaración de cedido que viene directamente del Dios omnisciente. Declara que nunca más se acordará de los pecados y las maldades de su pueblo. Es una promesa de perdón por completo, diciendo que no habrá una huella, una marca de los pecados o maldades que se cometieron. ¿Cómo puede ser? La verdad de la cruz es que Dios en ese momento, cuando su Hijo estaba en la cruz, se acordó de todos los pecados, de cada persona, de cada creyente. El pecado que hizo en el pasado, los que hace todos los días y los que un día hará en el futuro. Aún los más pequeños, o como algunos dicen, pues no fue un pecado grande o horrible, fue un pecado pequeñito, o del color gris o tostadito. Cristo Jesús pagó el precio para redimir a cada persona por todo el mundo. Ya no somos esclavos al pecado. Pero no termina allí. Por medio de ese sacrificio, Jesús nos ha puesto en un lugar donde ahora nos podemos acercar al trono de Dios completamente limpios. Imagínense. La Biblia nos dice que el pago del pecado es la muerte. Pero por medio de esa cruz, el castigo de la muerte para usted y también para mí se pagó. Y jamás se acordará Dios de mi pecado o de su pecado cuando le pedimos a Dios perdón. No es porque se le olvidó a Dios. A Dios nada se le olvida. Fue y es una decisión
que Dios hace cada día por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Pregunta: ¿te encuentras en este momento con la necesidad de perdón? ¿Estás culpable de un pecado, de una maldad? Acérquese a la cruz, porque ahí es el único lugar donde el pecado se perdona. Allí se deja y también allí se queda. Cada pecado, cada infracción, cada violación, cada falta, cuando Dios perdona, jamás se acordará de su maldad y quedamos completamente limpios como la nieve. La mancha del pecado, solo la sangre de Jesús es suficiente para lavar ese pecado, esa maldad de la memoria o el recuerdo del Dios omnisciente. ¿Qué les parece? ¿Cómo se siente en este momento? ¿Necesita acercarse al Señor? ¿Sabe que usted puede hacer absolutamente nada para prepararse? El Señor te recibe tal como eres, tal como estás. No se preocupe por la condición de su vida. El Señor te recibe con brazos abiertos. ¿Por qué no le invita a Jesús a su vida, a su corazón? Él puede hacer algo maravilloso con su vida, aun cuando usted no lo puede creer. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las promesas que nos has dado. Podemos decir que no merecemos de tu presencia, de tu bendición. Podemos usar varias excusas para no acercarnos a ti. La persona puede decir que ha cometido pecados graves y no merece el perdón. Pero la sangre que fue derramada en la cruz es más potente. En aceptar a Cristo es aceptar el perdón de Dios. Y no solo podemos recibir esa liberación, también su pecado será borrado y nunca más se acordará Dios de sus pecados y maldades. Gracias, mi Dios, por Cristo Jesús. Ahora pido que tu bendición llegue a cada persona que escucha este devocional. Tócales el corazón. Hazles saber que tu amor es todo lo que uno necesita para la vida. A ti te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.